Angular.com. Hoy vamos a aprender a crear una aplicación sencilla con Angular de la versión 10 y la parte backend Laravel 8, listo, y con la base de datos MySQL. Entonces la idea es que vamos a hacer una aplicación con CRUD sencilla, ¿sí? De hacer, de crear, eliminar, editar y actualizar y listar, listo. Bueno, entonces esta vez que para crear un proyecto Angular debería instalar en JavaScript, ¿sí? Entonces hay que descargar la parte de donde está recomendado para la mayoría, ¿sí? Y aparte después de instalar, después de descargar e instalar JavaScript, entonces debería instalar Angular, ¿sí? Entonces Angular donde está register, acá se está. Bueno, entonces aquí está instalar de Angular. Y entonces ya después de instalar Angular te puede crear un nuevo proyecto. Entonces sería ng new my app, ¿sí? Y ya después de crear proyecto, entonces hace esa carpeta y luego ejecutar el servidor, ¿sí? Bueno, pero recuerda que hay que tener instalar definido aquí para instalar de Angular 10. Entonces será acá Angular /click número la versión 10, ¿sí? Porque esta vez vamos a trabajar con Angular número 10, ¿sí? Listo. Entonces, y la parte de backend aquí de instalar Laravel, ¿sí? Pues ya les explico después cómo vamos a instalar. Listo. Entonces, primero que todo, vamos a empezar a instalar este Angular. De que le voy a copiar acá y le voy a pegar, ¿sí? Entonces le damos Enter. Y que recuerda que depende de instalar Angular, debemos revisar la versión que esté bien correcta. Bueno, entonces acá le revisamos la versión después de instalar. Aquí tenemos, dice Angular Clean número 10.23, ¿sí? Ya de resto está todo 10, listo. Y ahora sí, ya podemos crear un proyecto con Angular. Entonces acá sería ng new app, sí. Entonces sería acá ng new, entonces sería app, no, está Angular, sí. Y entonces le damos enter. Y ahora esperar, que dice que usted debería agregar una Angular ruta. Digamos que sí, tenemos enter. Y vamos a trabajar con estilo, sería CSS, enter. Ahora que está instalando la dependencia del paquete, mientras tanto esperar un minuto. Bueno, recuerda que Angular 10 está teniendo el problema, y aquí está el problema de esta librería, esas dos. Entonces para poder solucionar, pero primero debemos hacer esta carpeta, entonces sería Angular, ya. Bueno, entonces y acá vamos a la parte de Visual Studio. Acá vamos a abrir el proyecto de Angular, acá Open Folder, y acá de Artayo, buscamos el tutorial, acá Angular Laravel, aquí Angular, entonces le damos OK, y acá entonces la solución del error acá, ¿sí? Aquí abrimos nueva pestaña, esto aquí tiene que está solucionado. Entra en la carpeta que ha creado y modifica el archivo en la parte de package.json, ¿sí? El paquete. Y la dependencia encontrará de Yamil raya core. Entonces sería por acá. ¿Qué? Pero estoy listo. Acá está Angular y acá en la parte de package.json. Y acá Yamil core. Está acá. Esta es la versión, sería 3.7.1 a 3.7.1, ¿sí? Bueno, y otra que en Karma, Jambil, HTML Reporter, se ponganla en 1.6 acá. Listo. Entonces le guardamos. Y acá dice ejecuta npmi o npm install y cruza los dedos. Bueno, acá npm install.
Bueno, entonces, ¿qué más sigue? Este ya está instalando y que mientras tanto. Bueno, entonces depende de instalar, te vamos a instalar de Bootstrap, ¿sí? Bueno, vamos a instalar Bootstrap para una plantilla de Bootstrap, formulario y tal cosa. Entonces, esperar un minuto que termine de instalar de esta parte. Ya se finalizó de instalar. Ahora que vamos a instalar el paquete de Bootstrap. ng add arroba raya bootstrap ng raya bootstrap. Está instalando ya el paquete. Entonces, después de instalar Bootstrap, te vamos a crear un paquete. No, perdón, vamos a crear un módulo, ¿sí? Un módulo encargado de todo donde está de personas, ¿sí? Te vamos a crear el comando ng generate module person de raya routing, ¿sí? Entonces copiamos esto, ya, acá lo pegamos. Entonces ya hemos creado un módulo persona, ¿sí? Entonces aquí revisamos la carpeta, acá srs app, aquí está la carpeta person, ¿sí? Bueno, entonces vamos a crear tres componentes. Entonces la componente sería index y otro create y otro edit. Bueno, esta es la carpeta, esta es la componente index donde está listar las personas, ¿sí? Y create donde está el formulario de la persona, para crear una persona, ¿sí? Y la parte de editar es para editar la persona y guardar datos para actualizar. ¿Listo? Bueno, este primer componente sería index. Entonces copiar acá. ng generate component person index. Entonces ya después de generar este componente se crea estos 4 archivos, ¿sí? Entonces aquí está la carpeta, ya había creado index. Aquí tenemos un estilo, otro para HTML y acá este TypeScript, ¿sí? Y otro para una cosa de componente. No voy a tocar esto, solo modificamos esta y HTML y esto si quiere agregar el estilo, ¿sí? Bueno, entonces vamos a continuar. El siguiente componente sería create. Entonces ng generate component person create, ¿listo? Este le pone person porque este es una carpeta y le pone flag y el nombre del componente, ¿sí? Entonces ya se ha creado. Entonces ya ahí está, create, listo. Entonces el siguiente ng generate component y person. Entonces quiere decir que vamos a generar un componente en la carpeta de person y con el componente del nombre edit, ¿sí? Bueno, acá. Bueno, vamos a generar el componente. Bueno, ahora el siguiente paso tutorial te vamos a crear una ruta, ¿sí? En la parte de que ya había creado un componente ya había creado un módulo de persona, ¿sí? Aquí está person de la radio routing, ¿sí? Acá. Entonces los vamos a importar estos tres componentes, ¿sí? Listo. Y ya este otro componente lo guardamos. Y qué más sigue. Entonces acá donde está la variable de ruta, y acá esta es la parte donde dice path, es la ruta de la aplicación, ¿sí? Me refiero a la ruta donde está el navegador de esta parte, ¿sí? Y esta es la parte este le pone el nombre, el ID de la persona, ¿sí lo ve? Bueno, entonces esta es la parte principal porque si esta persona no ha definido componente, entonces le redirecciona a la parte de index, ¿sí? Y entonces esta es la persona y la ruta sería index, entonces le ponen el componente de esta parte, index, ¿sí? Bien, entonces ya sabes cómo son las cosas por el resto, ¿listo? Bueno, ahora que en el siguiente tutorial te vamos a crear interfaz, digamos que un modelo de persona, ¿sí? Entonces sería acá copiar y acá pegar. Entonces esta ng y vamos a generar una interfaz en la carpeta de person, ¿sí? Y luego el archivo se llama person. Bueno, aquí ya estamos creados.
acá está, persona, acá es por interfaz, persona. Ya vamos a agregar 4 variables, ¿sí? Sería el ID, el nombre, el mail y el teléfono, ¿listo? Entonces copiar acá, pegar. Listo, guardar. Bueno, el siguiente es, vamos a crear unos servicios, ¿sí? Entonces el servicio entonces se encarga de conectar a la parte servidor, ¿sí? En el backend, ¿listo? Bueno, entonces acá sería ng generate y vamos a generar un servicio en la carpeta person y el nombre de servicio sería person. Bueno, entonces acá copiar, acá pegar, solo generar y acá, ahí está de la parte de person.service, ¿sí? Bueno. Ahí está. Bueno, entonces usted puede copiar todo, pegar, ¿sí? Pero yo lo voy a aplicar paso por paso, para qué sirve y tal cosa, ¿sí? Entonces, estas 4 líneas donde está por acá, ¿sí? Esta línea es para conectar el servicio de la parte de backend que se encarga de HTTP, ¿sí? Y este HTTP header es para la configuración. Bueno, observable, y esto es error, esto es solamente para manejar de caso de error, y esto es para pasar los parámetros y tal cosa, y para capturar los errores. Y esta persona es para pasar que el modelo de interfaz donde pasan las variables de conjuntos, y ya está. Bueno, entonces vamos a crear una base de ruta. Esta es la parte de la ruta de la parte de backend. Ahí arriba del constructor usted puede ser privado o público, cualquiera, dependiendo de la variable, ¿sí? Este es el localhost del puerto 8000, este es donde están conectadas la parte de backend ejecutando el servidor, ¿sí? Y esta es la parte de API, porque este es el servicio de API y la ruta sería persona, ahí están todos. Y la otra parte de la variable sería la de HTTP option, es donde está la configuración de header, ¿sí? Y ustedes vamos a trabajar de enviar las variables de tipo aplicación JSON, ¿sí? De content type, aplicación JSON, listo. Y que en la parte de constructor, aquí donde vamos a agregar que en la parte de el constructor, la parte donde está creando una variable, parte de privado, y aquí donde importa la librería de HTTP client, ¿sí? Bueno, y ahora de resto son CRUD completos. Entonces aquí, bueno, te le diría que acá donde está observando, aquí pasa una raíz de personas, ¿sí? Acá person, y esta es la ruta por acá, ¿sí? Bueno, entonces, y luego acá, permitico que bueno, entonces acá de head hall, donde tiene todas las personas. En caso de que salga el error, aquí está la función donde se encarga de capturar los errores, ¿sí? Y me retorna. Entonces ya, y acá si te puede cliente tipo, no puedo acá. Parcial de parámetros de un array y de la ruta y listo, le retorna de una. Ahora la parte de create, esta es la parte de person, variable observable, todo. Entonces le retorna este tipo de post y acá un objeto de person y acá la ruta, primer parámetro, y el segundo parámetro sería donde está todas las variables de persona. Y otra la parte de la configuración de header, tiene el mismo tipo que aplicación JSON. Bueno, y el siguiente sería find, este observable person, y acá un modelo de person, solo un objeto, y acá sería la ruta más el ID donde pone el conjunto. Acá, por ejemplo, acá la pongo acá 5 4 o 5, este es el ID, ¿sí? Bueno, entonces acá el ID,
Bueno, entonces el siguiente sería el delete. Aparece la parte tiene dos parámetros, el ID y persona. Persona del estado conjunto de objeto. Entonces el primer parámetro le pasa el conjunto con el ID y después le pasa los datos para actualizar y la configuración de header, ¿sí? Listo. Ahora que la parte de LED, de actualizar se trabaja con pivot y en la parte de eliminar se trabaja con delete, ¿sí? Y acá pasa normal. Aquí la ruta más el ID le pasa el número de el ID de personas que desea para eliminar, ¿sí? Y ya está la configuración de header también y ya. Entonces tenemos que 1, 2, 3, 4, 5 funciones para hacer un CRUD. ¿Listo? Bueno, te vamos al siguiente tutorial, ¿sí? La parte index. Te vamos a trabajar en la parte de TypeScript, acá de index, acá. Entonces ng on init en donde se ejecuta la tarea al montar de los componentes, ¿sí? Bueno, vamos a importar estas dos líneas que acá por acá arriba. Vamos a importar el servicio y importar el interfaz de persona, interfaz como un modelo, ya. Entonces guardamos y acá y luego acá crear una variable person, ¿sí? Que ya había importado el interfaz de person. Ahora que si vamos a importar el servicio, tiene que colocar en el código en la parte de constructor para poder importar, ¿sí? Ven, acá está constructor tipo público, ¿sí? Entonces acá una variable colocar y acá de person servicio, el servicio, ¿sí? Bueno, entonces al montar el componente, ¿qué hace? Te vamos a llamar a todas las personas que no están de la parte del servidor backend y llamar todas las personas, ¿sí? Ahí se consume el servicio. Entonces acá vamos a llamar todas y de acá pasa person con un array, ¿sí? Y ya cuando ya me llegan los resultados, entonces acá this person igual day acá y esto es para mirar el resultado en la parte de consola, ¿sí? Ya, y otro paquete delete person, esto es para caso de un botón de eliminar, ¿sí? Acá entonces delete person ID, está importa el servicio con la función de eliminar, le pasa el ID parámetro para acá y los que escriben y de resultado y tipo person y va a filtrar. Este es donde para limpiar de registro con el ID se filtra. Bueno, entonces sí, listo. Estamos en la parte de que en HTML acá. Bueno, ya la copiamos y acá lo pegamos. Bueno, acá está donde está lista la persona. Acá persona te crea, ¿sí? Y acá que esto es donde redirecciona la ruta, ¿sí? No, esto es para llevar al formulario. Entonces yo creo que ya lo tenemos importado. Router link, no hace falta. Y esta es una tabla y aquí donde se lista acá de registro. Recuerda la parte de ng por. Esto es para un ciclo de array, ¿sí? Y entonces acá let que permite declarar una variable de person. ¿Desde qué? ¿De cuál? De personas aquí. Entonces por acá, esta es la variable de person. Con ese, acá person, de persona. Y entonces esta variable que ya había declarado de toda esa persona por acá, ¿se le ve? Y entonces después le pone de qué campo el ID, porque ya está la variable de parámetro. Y acá name, my el teléfono. Ahora siguiente en la parte de router link donde pone el primer parámetro que es person y acá la parte del segundo parámetro de qué ruta es de edit, ¿sí? Y este es el parámetro en donde está colocar el número
¿sí? O sea, el ID de persona de la parte de editar. Y entonces y acá clic es una función que ejecuta le pasa el parámetro de que el ID, ¿sí? Entonces puede eliminar. Listo, entonces lo guardamos. Vamos al siguiente tutorial. Ven acá. Vamos a la parte de formulario, ¿sí? Donde decía de crear. Entonces vamos a importar estas tres líneas. Entonces acá crear, acá TypeScript, acá. Bien, entonces como que este es para importar servicio, este es para importar la ruta, esto es para que después de crear lo redirecciona, ¿sí? Bien, y otro acá, form group, donde está el grupo de formulario, este control de formulario y este la para validación, ¿sí? Bueno, entonces vamos a importar de estos tres, este desde la librería de Angular Form que ya viene instalado, paquete completo. Bien, entonces vamos a crear una variable de grupo de formulario, ¿sí? Así sirve para crear un grupo de campo y en el constructor vamos a importar dos librerías. La primera librería sería ya sabe que es servicio y el segundo era router, ¿sí? Bueno, entonces al montar un componente que aquí para generar una configuración de formulario, ¿sí? Entonces aquí está la variable form que ya había declarado por acá. Entonces form group siempre debe declarar variables de form group para poder hacer una configuración, ¿sí? Bueno, este primer campo sería el nombre. Este es form control, el control del formulario, y esta es la variable. Te lo dejamos vacío, una variable por defecto, y después el otro parámetro donde está la configuración de la validación. Entonces esta parte del nombre es requerido, ¿sí? Entonces estaría validator.requerir. Y el segundo parámetro te puede agregar más validación, una o varias. Bueno, entonces por ejemplo acá está validator pattern. Esta parte es sirve para que para validar que solo contenga letras y no numéricos. ¿Listo? Bueno, ahora estamos en la parte de email y la configuración. Y le dejamos campo vacío, y acá el que sea campo requerido, y acá el que estamos validando que sea un correo válido. O sea, que esté un correo electrónico válido, ¿sí? Ahora, este es el campo, sería teléfono, y le damos campo vacío, acá le damos campo requerido, y esto sería que parte que sea solamente contener de tipo numéricos. ¿Listo? Bueno, estamos al siguiente. Acá esta parte en función sirve para revisar que todos los campos estén validados o no. De la aplicación depende de esta la parte de la función de F, ¿sí? Bueno, y este es para el botón de enviar, ¿sí? Donde ya está todos los campos llenados, y se lo envía la parte a backend a guardar la base de datos desde un servidor, ¿sí? Bueno, entonces acá la importar el servicio que ya estaba por acá, versión servicio, ¿le ven? Bueno, acá, esta es la función de create, ¿sí? Y esta parte de this for value, donde se captura todos los valores del campo en el formulario, ¿sí? Y se lo envía a la parte de backend. Y entonces la respuesta le llega acá, sería this router, then navigate by URL, acá person index. Bueno, y ya, entonces ahora tomamos la parte de un formulario cliente. Acá una persona, formulario de cada persona. Bueno, esta es la parte de que persona de la parte de atrás. Bueno, recuerda que este tiene router que se lo redirecciona en la parte de que ya tenemos importada por acá, ¿sí? Bueno, entonces que este campo de nombre, acá form control name. Bueno, esto ya está configurado. Tiene que colocar acá la parte de form group,
un grupo de formularios, ¿sí? Acá. Y de PNG Submit, este se encarga de enviar los datos Submit. Solamente cuando presiona acá de Submit, enviar, ¿sí? Bueno, acá tenemos que, acá está validando que si está todo válido en los campos, y si no está válido, entonces le pone disable y le da true. Entonces no la puede enviar. Bueno, bien, ahora que la parte de nombre aquí. Esta parte en donde está que los campos de NGI. Esta es la función como ya había mostrado por acá. ¿Sí le ve? Entonces ahí se encarga de todas las validaciones. Tener que si hay un error y también que está inválido. Entonces nos muestra acá la función del campo name y acá el error. Si hay algún error de parte de requerido, entonces es verdadero, entonces le muestra acá un mensaje. Entonces el nombre es requerido, ¿sí? Bueno, y de validación sería que el pattern que solamente debe contener tipo letra, solamente debe contener letras, ¿sí? Ya. Entonces que el segundo campo es el mail y acá está por control name, acá el mail ¿sí? Y acá ya sea que está validando, verificar si todo está correcto, si no, entonces se nos muestra por acá el error de esta parte, es que si hay un error de requerido, entonces nos muestra que el campo es requerido. Si también el error que el campo de correo electrónico no es válido, entonces le muestra por acá, le retorna que está verdadero, que hay un error, ¿sí? El teléfono lo mismo por acá, esta es la función, ¿sí? Y entonces si es requerido, se le retorna verdadero porque el campo se encuentra vacío, entonces le muestra que el teléfono es requerido. Y acá también lo mismo, dice que el campo teléfono solo debe contener número, ¿sí? Bueno, y ya. Bueno, entonces el siguiente componente sería edit. Desde la parte de editar vamos a importar estas 4 líneas. Acá la parte edit. Edit, sí. Acá. Bien, entonces que acá está person service, el servicio está estudiando router, bueno, y ya sabe que esta es la parte del formulario encargado de validación, esta es la interfaz o modelo, ¿sí? Bien, entonces vamos a declarar estas 3 variables acá arriba del constructor, bueno. Acá primero el ID, este es el ID de persona, ¿sí? Y esta persona es un conjunto de persona, un objeto. Y el formulario, el grupo de formulario, ¿sí? Ya. Y esta es la parte del constructor. Vamos a declarar 3 variables. La primera variable sería el servicio, el otro un segundo router y otro router. El aplicador pues para que, bueno, al montar el componente init al montar el componente y acá lo captura que el ID de persona. Como ya le había mostrado que el ID de persona captura por acá, este routing, acá está mal, este sería person el ID. En la parte de editar. Perdón, me equivoqué. Y acá sería que no, este es el ID person. Debemos cambiar la parte de ruta. Acá ruta. Entonces no. ¿Dónde está? ¿Dónde está la ruta? Yo la había configurado. Bueno, entonces va a aparecer que no la había. No, por acá. Está.
person router, acá, ID person. Tiene que quedar igual variable para reconocer y capturar. Listo. Bueno, vamos a la parte de edit acá. ID person, listo. Ahora que este person importa el servicio de find, que vamos a encontrar un objeto normal acá, date person, ¿sí? Vean, acá this y este lo llena el campo de variable, un objeto. Me retorna como 4 variables del ID, nombre, teléfono y email. Bueno, y aquí ya sabe que aquí se encarga la configuración. Bueno, entonces aquí la validación lo mismo que, ¿sí? Bueno, y acá esta variable se le puede cambiar acá de Pepito o acá, o usted le puede hacer la configuración en la parte de ahí abajo de este person ID, ¿sí? Acá sería date.name. Hay dos formas, usted puede hacer con el así o puede hacer con el anterior, ¿sí? Hay muchas formas. Bueno, yo recomendaría trabajar así. Bueno, entonces el siguiente sería este para validación y este para enviar la parte de backend a guardar, ¿sí? Bueno, entonces acá está return for control y acá está para mirar qué variable está enviando y acá el servicios y acá con la función de actualizar update y acá el primer parámetro le pasa el ID y los restos variables de campos. Entonces se va a guardar sistematiquamente y acá lo redirecciona. Listo. Entonces guardamos. Bueno, este vamos a siguiente en la parte de formulario. Ya la copiamos acá en la parte de HTML edit. Bueno, entonces ya está, ahí vamos a editar la persona. Acá está red persona ID y backend. Listo, entonces fue un group form. NG, submit y submit. Bueno, esta es la diferencia de este editar. Ahí te voy a mostrar cómo es diferente la forma. Aquí en la parte de NG, usted puede trabajar con esto, no hay problema. Acá donde está la interfaz de la persona con el nombre. Acá nombre, acá NG y name. Bueno, entonces acá también lo mismo de las validaciones, se encarga todo. Bueno, y acá en el personas de email y lo mismo de teléfono, ¿sí? Y el ID no tenemos que lo dejamos vacío y normal, no le pase nada. Y acá están las validaciones y aquí ya actualizar la parte de guarda backend. Bueno, ya, entonces vamos a la parte de configuración. Acá un móvil. Vamos a la parte de móvil. Acá persona móvil. Aquí no. TypeScript. Bien, vamos a revisar. CPP person móvil TypeScript. Aquí está. Bueno. Vamos a importar estos 3 componentes. Ya, router. Bueno, falta esta. Vamos a copiar. Acá pegar. Te guardamos. Y si le vamos a importar aquí 2 líneas. Copiar. Acá. Dejan de este. Pegar. ¿Listo? Ya hemos importado, que recuerda que si usted no importa esto en forma móvil, entonces no le va a generar formulario y van a salir errores. Bien, el siguiente vamos a configurar la aplicación y acá está, vamos a importar en móvil y otro en el móvil. Acá, copiar. La parte de que está en componente app principal móvil, app móvil. Acá app móvil y acá le importamos. Ven, acá ya hemos importado, ya existe, se le falta importar esta persona móvil. Otro que falta también importante de HTTP cliente. Acá.
esta línea. Entonces las dos líneas de acá persona móvil. Listo. Persona móvil HTTP cliente. Ya me ha importado todo. Siempre debe importar un módulo cuando usted ya ha creado un módulo. Sin componente sin módulo no funciona el componente. Bien, te vamos a importar la parte de la aplicación principal acá de app HTML componente. Seleccionamos todo, borramos todo, ¿sí? Le pegamos. Este es el título de la aplicación y este ahí donde está todo lo que maneja los componentes y módulos, ¿sí? Dependiendo de la ruta. Y entonces le guardamos ya. Y ahora que vamos a ejecutar el servidor que esté todo asegurado, entonces ng serve. Y entonces ahí ya empieza a correr compilando y está building, o sea, construyendo la aplicación. Ya estamos trabajando todo esto importante, generando, bootstrap, compilando la aplicación. Tomaría un minuto. Bueno, entonces decía que ya se ha compilado sin problemas. Te vamos a revisar la parte de localhost, ¿sí? Con el puerto 4200 acá, HTTP. Listo. Bueno, entonces acá vamos a la parte de index. Ya está cargado, pero no se va a llamar los datos porque no están funcionando en la parte backend. Acá ya está familiar, si le ven. Bien. Ahora veamos la segunda parte del video donde se maneja la parte de el backend con el Laravel 8. Entonces nos vemos en el próximo tutorial. Y si suscribes en nuestro canal. ¿Listo? Bueno, esté pendiente del próximo tutorial. Gracias.